Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, dijo que los principios económicos que llevan a Ábalos a decir que la vivienda es un bien de mercado, a Díaz Ayuso a cerrar los centros de atención primaria de la sanidad pública en Madrid y a Rodrigo Rato, el ministro del Milagro Económico, directamente a la cárcel, son los principios de un imbécil social, un tonto sin sentimientos que es un ente ficticio, sin moral, dignidad, inquietudes ni compromisos. Todo un premio Nobel. Uno de los problemas de la televisión es que hace todo efímero y posible. En la televisión alguien tiene un problema con alguien y lo matan. Igual que James Bond parece incapaz de llegar a una ciudad y no destrozar su mercadillo. Por cierto, no estaría de más que en alguna película en la que ese imbécil social destrozara los puestos de la gente humilde, le agarraran entre todos y le metieran, no sé, los palos de un tenderete por el trasero, para que dejara de quitarle el pan a la gente, por mucho que lo haga en nombre de su majestad la reina de Inglaterra. Uno de los problemas de la globalización es que te llegan capitales que no están enraizados en ningún lado y te revientan la economía, te revientan la convivencia, te revientan por supuesto el empleo y luego se van después de haber roto un barrio, una fábrica, el suministro de luz, del agua o las finanzas de un país. Se van a sitios donde tendríamos derecho a hacerles algo similar. Si un fondo buitre le jode la vida a cientos de vecinos y luego cree que se va a ir a Manhattan o a París o a Londres o a La Moraleja a vivir tranquilo como si no le hubieran roto el futuro a mucha gente, ¿acaso no tendríamos el derecho de hacerles lo mismo? Aunque claro, esa gente siempre está protegida, pues por la policía, por los jueces, por los antidisturbios, y si no bastaran, por un ejército de guardas privados, a los que les pagan por no dejarse acercar, a los que no lleven calcetines, de 20 pavos. La derecha nos necesita disciplinados. Por eso han defendido siempre la religión, no porque crean en Dios. Esta gente no cree en nada, solo creen en lo que le va bien a su bolsillo y a su escasa conciencia. Y por eso nos necesitan instruidos solo en la manera en que a ellos les conviene. En el siglo XIX no querían que el pueblo supiera leer y escribir. ¿Para qué? Así, embrutecido, se hacían menos preguntas en la fábrica y no se cuestionaban la inhumanidad de jornadas de 12, de 14 o de 16 horas. Conforme se fueron mejorando las máquinas y los procesos productivos, necesitaban que supiéramos un poquito más. Además, los trabajadores y trabajadoras empezaron a reclamar que sus hijos estudiaran, porque sospechaban que con estudios iban a estar un poquito menos explotados que ellos. La verdad es que ahora sus hijos están explotados con estudios y también hay cada vez más que tienen estudios y a los que ni siquiera nadie está dispuesto a explotar. Lo relevante, explotados o no, es que no protesten. Y sigue siendo cierto que protesta más un estudiante de historia o de sociología o de políticas que uno de derecho o de ingeniería industrial. ¿Por qué será? Pablo Casado, del Partido Popular, no quiere que ningún niño pase de curso sin aprobar. Pablo Casado, el que se sacó un máster sin estudiar en una universidad llena de ranas podridas, porque además todo lo que toca al PP si es que lo pudre. Me refiero a la Universidad de Juan Carlos. Porque Pablo Casado, el secretario general del Partido Popular, no necesita estudiar para que lo coloquen. Eso es para los hijos de los otros. A él le pagan por defender lo que es beneficioso para su clase social, a la que le regalan los máster, o se los venden, o se los organizan. Máster y carreras solo para ellos, para que se junten entre ellos y trabajen para ellos y para su clase social. Y si no lo hacen bien, como Casado, les regañan. Porque las clases sociales son como las megas, que no existen pero a verlas hay, las ya ha dicho la patronal, oye, que indultos sí. Casi todo lo que hay organizado tiene un doble nivel. Uno para los que mandan y otro para el resto. Por eso el PP puede gritar ¡viva la policía! Y al tiempo cambiar a los policías honestos. Puede gritar ¡viva los jueces! Y obligarles a prevaricar si quieren prosperar en la carrera judicial. Gritar ¡viva la Constitución! Y destruir pruebas judiciales. Gritar ¡viva la libertad de expresión! Y manipular en casi todos los medios de comunicación. Gritar ¡viva la democracia! Y organizar golpes de Estado allí donde no son capaces de ganar unas elecciones. Si les creéis, estáis muertos. Y luego pagarán a algún historiador para que lo cuente a su manera. De momento, la patronal, que está más apegada a lo real que el Partido Popular, ya les ha dicho, oye, que los indultos sí, dejad de joder. Casado va camino de Rivera. En fin, que hasta la semana que viene, desobedientes. Rubén Sánchez de Facua ha sido sujeto de muchas persecuciones de los poderosos que no estaban acostumbrados en nuestro país a que fueran señalados cuando cometían trapacerías.
en ese intento, ¿no?, de debilitar la tarea de Facua y de su presidente Rubén Sánchez, se han puesto en marcha todo tipo de enredos que recuerdan a los enredos a los que han sido sujetos algunos actores políticos. Para hablar del último de estos escándalos hemos contactado directamente con Rubén Sánchez para que nos lo cuente. Rubén, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Qué tal? Bueno, pues realmente todavía no lo sé a ciencia cierta. Lo que tengo claro es que hace ya 3 años me suplantan la identidad, se hacen pasar por mí, llamando a mi compañía de telecomunicaciones, dan mi DNI, me cambian el correo electrónico, la contraseña y acaban accediendo a información, pues evidentemente confidencial, de mi domicilio, las facturas de telefonía de mi mujer, de mis hijas, las mías, los teléfonos a los que llamamos frecuentemente, una información evidentemente que en malas manos pues puede derivar en alguna que otra cosa grave. Y no sabemos si fue por encargo o la persona que está imputada directamente fue la autora porque tuvo esa ocurrencia, no la conocemos de nada. Lo cierto es que la habían citado para declarar la semana pasada como investigada en el juzgado y no la han localizado. Desde hace ya meses que estaba la orden de citación, así que la jueza ha decidido una orden de detención, una orden de búsqueda y captura. Facua ha tocado intereses de gente poderosa que se ha sentido molesta por haber sido señalada por comportamientos que tradicionalmente llevaban a cabo sin que nadie les dijera nada. Y esa gente después nos hemos encontrado con que contrata a los Villarejos y otro tipo de gente para que les solventen sus negocios. Pues sí, yo he tenido detrás a Luis Pineda, para el que, como sabes, ahora la Fiscalía pide 116 años de cárcel. Estamos a la espera de conocer la sentencia y después de él a una serie de elementos que o bien me han montado campañas de difamación, han lanzado noticias falsas sobre Facua, sobre mí, sobre mi familia, o han hecho otras cosas, han entrado en comunicaciones privadas. No es esta la única persona que lo habría hecho. De hecho, hay varias causas judiciales por distintos delitos relacionados con prácticas contra mí. La verdad es que uno nunca sabe si esto es ocurrencias de algunos que te acaban odiando, fruto de la imagen que te crean a través de esas noticias falsas, o que hay alguno que se dedica a hacer encargos a terceros para hacerse con ese tipo de información. Ya recuerdo que hace unos años, por ejemplo, me pusieron un detective para intentar averiguar si yo hacía cosas tan sucias como ser homosexual, que es algo que parece que no le gusta mucho a la ultraderecha, que se dedica a perseguir a gente de mi perfil. Que parece que es un modus operandi, Rubén. Sectores económicos con sus ramas financieras, con sus ramas también mediáticas, que hacen negocios y que cuando tienen que solventar algo recurren a ese espacio de impunidad que son comisarios políticos que ya no lo son, pero que siguen actuando con la fachada de ser comisarios, pero que, bueno, pueden incluso utilizar una navaja para amedrentar a una mujer. Y ahí de repente aparecen no solamente, ya digo, todos estos entramados, sino que aparecen los medios de comunicación, ¿no? Aparecen presentadoras de televisión, aparecen, por supuesto, los partidos políticos. Una España sucia donde, como siempre ocurre en este país, ese deep state, ese estado profundo, además tiene su parte de sainete, su parte de burlesca, ¿no? De farsa. Y hoy en día, además, la impunidad con la que actúan, el descaro. Yo, por ejemplo, he visto cómo un dirigente de Vox en Andalucía me decía públicamente a través de Twitter cuál era mi recorrido diario para ir al trabajo, volver del trabajo a mi casa, como si fuera una especie de advertencia del sé por dónde te mueves, así que ten cuidado. Gente que se dedica a lanzar informaciones que saben perfectamente que son bulos, presentándome a mí o presentando a mis compañeros de Facua como delincuentes, saben que son bulos, pero saben también que cuando reaccionamos en los tribunales a lo mejor conseguimos algún tipo de condena que les puede causar un pequeño perjuicio, pero los principales perjudicados somos nosotros, porque hay, por desgracia, luego millones de personas que de lo que se han enterado es del bulo, no de lo que ha pasado después en los tribunales, y con eso te van creando una imagen de enemigo público que le gusta mucho a la derecha y a la ultraderecha hacerlo, utilizando a determinados medios de comunicación, y es una persecución constante. Por eso, dentro de esa persecución, yo creo que hay que reaccionar y no nos queda otra, por muy complicado que nos resulta y muchas horas que hay que dedicarle, que contestar judicialmente. Yo ya te digo, en este caso en concreto, en esta orden de búsqueda y captura, que es la última situación que se da, pues he pasado por un periplo de 3 años de instrucción judicial, donde me archivaron la causa, tuve que recurrir a la audiencia provincial, nos dieron la razón, y bueno, estas cosas evidentemente queman, y a la inmensa mayoría de la gente a la que le pasan situaciones así, pues no hacen nada, o no son capaces de hacer nada,
por lo enormemente complicado que resulta. Una última pregunta, Rubén, porque claro, resulta que estos actores de las cloacas tienen multitud, ¿no?, de soldados dispuestos a hacer ese tipo de cosas, aunque a veces ni siquiera se las pidan. Es decir, que ¿cuántos periodistas saben que si hacen ese tipo de cuestiones les van a comprar la pieza, ¿no? Y que evidentemente les van a regañar por hacer una cosa ilegal, sino que le dicen, muy, muy bien hecho, ¿no? Y que detrás de esto que estás hoy contándonos puede ocurrir, como decíamos, o cloacas policiales directamente, o los sectores tipo Villarejo, ¿no?, que actúan para sectores económicos, o pueden ser simplemente particulares que saben que atacando a Rubén Sánchez de Facua, bueno, pues le van a publicar en las principales cabeceras de la derecha y de la extrema derecha española y andaluza. Si se trata precisamente de eso, se crea un personaje como enemigo público, y ¿qué te voy a contar que tú no sepas en relación a ti, en relación a Pablo Iglesias? Se crea una imagen de delincuente, de persona que se ha lucrado irregularmente con el dinero público, etcétera, etcétera. Y una vez que creas esa imagen, tienes ya a miles o a decenas de miles de personas que piensan, oye, si me hago con información de este o me invento información de este, eso va a tener éxito y lo voy a petar en las redes sociales, voy a tener un montón de difusión, y no les importa en absoluto que sea mentira o que la información esté totalmente tergiversada. Así que con situaciones como la que estoy viviendo ahora, en este caso judicial concreto, que es uno de los que tengo abiertos contra gente rara que me ha intentado hacer cosas, pues no sé si es esa la autora, fue directamente su ocurrencia, fue un encargo de un tercero, tiene algún medio de comunicación algo que ver, lo tiene algún partido político. Bueno, es complicado sabiéndolo, aunque bueno, si la acaban pillando y declara, igual nos enteramos de algo. Ojalá así sea. Rubén Sánchez de Facua, gracias por atender a La Frontera. Un abrazo y suerte en esos siempre complicados vericuetos donde se mezcla el periodismo, la política y las cloacas. Un abrazo. Un abrazo, hasta otra. Desde hace más de 45 años, los habitantes de la antigua provincia 53, el Sáhara español, se encuentra padeciendo una situación de injusticia y abandono por parte de España y del mundo occidental, la última colonia africana. Un pueblo que quiere ejercer sus derechos y se encuentra con la represión de Marruecos, dolor, sufrimiento, hambrunas, mortalidad, seres humanos atrapados en una asfixiante tela de araña de intereses geopolíticos y comerciales. Jóvenes a los que solo les queda la guerra o el rap, una forma de resistencia menos violenta pero muy efectiva. Provocáis guerras, fabricáis armas, levantáis muros, traficáis con armas, y si habla un monarca le tocáis las palmas. Los versos de Islam, hijo del desierto, son como balas contra todas las injusticias del mundo, contra la corrupción, contra la tiranía del rey de Marruecos y la dejadez triste y vergonzante del gobierno español y de la monarquía española. Saludos, Islam, y gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Islem, con E, eso es. Con E, Islem. Pero nada, tranquilo, no eres el primero. Sabes que entrevistándote esta noche corremos el peligro de enfadar al rey de Marruecos. Bueno, da igual. Él está enfadado ya, aunque no le das opciones. Da igual. Él está enfadado. Cuando se enfada ese señor, no es especialmente respetuoso con la democracia. Así es, así es. Enfadar a alguien como él, pues hasta es un privilegio. Hasta es un privilegio enfadar a alguien como él. Oye, Islem, eres el primer rapero saharaui. Digamos que sí, introduje yo esa cultura dentro de la cultura saharaui. Me ha tocado hacerlo y así fue. Aunque supongo que en los campamentos no habría antes, ¿no? Como mucha gente intentándolo, gente creando ese caldo de cultivo para que tú luego también pudieras, ¿no?, ponerle rostro. Digamos que sí, porque al fin y al cabo la cultura saharaui viene de, sobre todo la música es poesía y blues, y no se aleja mucho de lo que es el rap, sobre todo la poesía saharaui. Pero la primera vez que alguien lo lleva a esa digamos, género, pues sí, fui yo. De hecho, les chocó un poco al principio, porque era algo nuevo incluso para ellos, pero ha sido bien, ha sido bien. ¿Cómo es eso de un gallego saharaui? Pues nosotros, yo soy de la generación de los que hemos tenido que nacer en un campamento de refugiados y que hemos tenido que, gracias a las asociaciones que acogen niños en verano aquí en el Estado español, pues he tenido que tener una familia también gallega. Todos los saharauis de mi generación tenemos una familia española
y la mía es gallega y me tocó crecer en Galicia y por supuesto mi segunda familia es mi familia. Yo tengo 2 madres y 2 padres. Y tengo mi familia gallega y son galegos, son galegos. De gente generosa, la gente que siempre ha cuidado a los niños saharauis. Oye, Islem, el rap es una cultura, ¿no? Es una manera de estar en la vida, ¿no? Y hay raperos en Marruecos. ¿Cómo te llevas con ellos? Con los raperos marroquíes, con los que están en Europa, he coincidido con alguno que otro. En Francia he coincidido con 2 grupos marroquíes, muy bien. Los de aquí en España he conocido 2 también con quien de hecho interactué en varios conciertos y la verdad que genial. Al fin y al cabo, hay que entender una cosa. El mundo desconoce muchísimo que los propios marroquíes están hasta el carajo, como decimos en Galicia, del rey de Marruecos y de lo que pasa ahí. Lo único que es verdad que muchos pues temen por sus familias, temen por su propia vida aquí en España, por el lobby marroquí, que hay muchísimo, y que les vigilan y demás, y no pueden mojarse mucho a la hora de defender los derechos. Y ya no hablo del Sáhara Occidental, sino los propios derechos básicos del propio pueblo marroquí. Pero bueno, con los raperos marroquíes, los que yo he podido conocer, me llevo bien, ¿sabes? Tampoco tenemos una amistad así fuerte, pero me llevo bien. Oye, ¿es revolucionario hacer versos o tanto como coger un Kalashnikov? Bueno, la palabra tiene un poder que a veces penetra en los corazones y es donde debemos realmente coger, es el camino que debemos coger y está bien tener esa opción de poder hacer poesía, de poder hacer música, poder hacer arte para denunciar todas las injusticias y las violaciones de derechos humanos. Pero es cierto también que a veces pues, te obligan a coger un Kalashnikov. Y nosotros, después de 30 años, y yo ahora mismo, pues casi, si no estuviera en España, prefería estar en el frente con un Kalashnikov y no aquí con un micrófono. Islem, decía Silvio Rodríguez aquello de compañeros poetas teniendo en cuenta los últimos sucesos de la poesía para hacer un poema con Playa Girón. Viendo los sucesos en Ceuta, ¿se puede hacer poesía con esos sucesos terribles de un monarca presionando con la vida de su propio pueblo, de la gente joven, de los niños? Se puede hacer poesía, pero es que desgraciadamente lo que hace Mohamed VI, que lleva haciendo ya con el pueblo saharaui 45 años, pero con su propio pueblo pues toda la vida, es algo que, por desgracia, gracias al periodismo español y a los políticos españoles, aparte todos, tanto de derecha como de izquierda, han permitido que Mohamed VI aquí en España ni se habla de él mal, jamás. Ni siquiera bien, pero no se habla jamás mal de él, ni se mira todas las violaciones de derechos humanos que él comete con su propio pueblo, más allá de lo que hace con el pueblo del Rif, más allá de tener al Sáhara Occidental ocupado, de tener encarcelado centenares de periodistas, poetas y escritores saharauis, y propios jueces marroquíes y abogados y periodistas marroquíes cuando se interpongan en su camino. Y oye, aunque sea por una desgracia, lo que ha pasado ahí en Ceuta, crees que no ha abierto un poco un chip en la población española y también en el Estado español, en los ejes de los políticos españoles, de que con este hombre no se puede negociar, no se puede dialogar y que hay que pararle los pies. Es un genocida nato que tiene su pueblo viviendo en la miseria y que desgraciadamente tenemos que reconocer que el pueblo marroquí en África es uno de los pueblos con más analfabetismo del mundo y de África. Y tú si tienes un pueblo analfabeto, pues lo puedes dominar como quieres. Es verdad también que hay que tener mucho cuidado porque también cuando pasan cosas como estas levantan mucha crispación, levantan mucho odio y a veces acabamos odiando a los que no debemos, los que realmente han sido utilizados como instrumento, han sido engañados, porque si una persona es capaz de decirle a unos niños de entre 8 y 18 años que Cristiano Ronaldo juega en Ceuta, es muy decirles así que Cristiano Ronaldo juega en Ceuta y que vayan a España ahí a verlo, es para él conseguir sus objetivos, que es provocar lo que ha provocado, básicamente, y violar un derecho fundamental, que es el derecho humano, y violar sobre todo las normas que tiene con Naciones Unidas, con la Unión Europea, ya que te pagamos un dineral para que tú protejas esa frontera, para que tengas protegida a tu gente también, lo que haces es pues mandarlos como si fueran ellos las balas.
Bueno, muy triste, muy triste. Se puede hacer poesía, pero sobre todo hay que contrastar siempre y hay que explicar siempre quién es el malo aquí. Y no juzgar a los que realmente son víctimas, porque a mí la mayoría de esta gente que ha entrado ahí invadiendo Ceuta fueron víctimas engañados por él. Claro. Y eso está provocando incluso un racismo contra la población marroquí aquí, que yo tampoco estoy de acuerdo con ello. Sobre todo los menores que no tienen ninguna culpa de caer en esa trampa sistemática que está alimentada también desde aquí por políticos españoles. Islem, ¿cómo está la situación en Tinduf? Porque las noticias que nos llegan son terribles. La situación en Tinduf está bastante precaria. Tenemos que entender de que llegó el COVID antes de que Marruecos violara el alto el fuego y que el Frente Polisario decidiera pues defenderse y volver otra vez a la guerra 30 años después. Esto se le suma de que desde que entró el COVID pues todo está cerrado. Es verdad que tenemos aquí a nuestros hermanos y hermanas argelinos que siempre echan mano en todo lo que puedan, pero pues no llegan ayudas humanitarias, todos los hombres prácticamente están en el frente y bueno, la cosa está bastante delicada y más ahora que empiezan las temperaturas grandes, que hace poco han sufrido una de las tormentas más grandes que hubo en los últimos años y bueno, están ahí pero esperanzados también de que aquí en la diáspora nosotros y nosotras podemos hacer lo que podemos y que el frente está ahí y que al fin y al cabo, a pesar de toda la difamación, la manipulación que hubo aquí en la prensa en España y la dejadez de parte de políticos españoles a no tener valor a enfrentar a quien tienen que enfrentar y utilizar al Frente Polisario y al pueblo saharaui, la causa saharaui, como escudo para digamos, apaciguar a Marruecos, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? A la gente está bastante un poco triste, sobre todo con las noticias que llegaron desde España, como de criminalizarnos a nosotros. Llegó un momento que algunos diarios y algunos telediarios tertulianos han llegado a criminalizarnos a nosotros, cuando nosotros lo único que queremos es volver a nuestra tierra. Claro. Es terrible. Aparte, la extrema derecha necesita odiar, ¿no? Y sobre todo odiar a la gente africana es casi su objetivo principal. No, siempre decimos, como africanos ya te digo que siempre nos han utilizado. La extrema derecha e incluso la izquierda también. Siempre nos han utilizado cuando les interesa o viene a su favor. Y lo peor de todo eso es lo que te digo, que aquí, por ejemplo, si hay algo que a mí, que yo, por ejemplo, a cierto punto me siento a veces español, y de aquí de Galicia, yo he crecido aquí, a mí todas las cosas que pasan aquí me afectan de forma directa, soy una persona que paga sus impuestos aquí, que vive aquí, y que tengo familia además española y las cosas que pasan aquí me afectan. Pero sí que es verdad que siempre que voy fuera, una de las cosas, cuando hablo de fuera voy a otros países europeos, de conciertos o algo, una de las cosas que jamás entendí y que no me gusta nada de España es que a nivel, pues la gente está educada a lo que diga la tele. Rápidamente, la gente está educada, no investiga, no se informa y lo que diga la tele lo van a creer y ya está, ¿sabes? Entonces esto, la gente debe contrastar más, debe investigar más qué hay detrás de estas pateras que llegan, qué hay atrás de la guerra del Sahara, cuál es la raíz del problema. Y cuando se enteran realmente de que, por ejemplo, la ocupación en el Sahara, no solo lo ocupa Mohamed VI, la ocupación en el Sahara lo ocupa la mayoría de las empresas españolas que están trabajando ahí de forma ilegal, explotando los recursos naturales del Sahara, como lo hacen también en el resto de África, como hace toda la Unión Europea y los países europeos, empresas europeas, alimentando a dictadores en toda África y a mafias como Boko Haram y como otros, y luego se preguntan por qué vienen aquí los africanos cuando nosotros somos el continente más rico del mundo, que cuando nosotros nos dejan explotar nuestros propios recursos no necesitamos venir a Europa ni a España. Al revés, nos encantaría que venga España, que venga Europa a nosotros y que disfrute de nuestras riquezas. Pero nosotros estamos viniendo aquí es porque en los territorios, tanto el territorio saharaui como territorios africanos, están ahí minas, están balas, están armas de nacionalidad española, de nacionalidad europea. Y que, a ver, que la gente, sobre todo la gente joven, yo les animo que investiguen más, que miren el raíz del problema. No odias a la víctima, sino quién ha obligado que esa persona salga desesperadamente, porque la gente habla mucho del tema del mar, de que muchos mueren en el mar, que cómo juegan su vida en el mar en las pateras, pero no, lo que no saben es que muchos de los subsaharianos antes de llegar a ese mar, atravesar desde el Sáhara o desde Marruecos hasta España, han pasado por un desierto larguísimo. Algunos vienen desde lo más bajo de África
y atraviesan entre mafias que las chantajean, entre otros que les engañan, que todos se gastan un dineral para poder luego montarse en una patera y venir aquí. Años. Exacto, de años además, y de tiempo, y muchos mueren en medio del desierto ahogados. Yo recuerdo una vez que Marruecos dejó tirados a unos centenares de subsaharianos en medio del desierto, justo al lado de la zona liberada del Sáhara Occidental, entre el Sáhara y Mauritania, y que estaban ahí algunas patrullas del Polisario, y cuando las rescataron los encontraron casi medio muertos. Nosotros ahí en el desierto a veces encuentras cadáveres de africanos que llevaban días cruzando para llegar a Marruecos o al Sáhara Occidental ocupado para poder llegar a España. Pero lo que no sabe la gente es que si todo estuviera regulado, si todo estuviera realmente, si tuvieran los mismos derechos que cualquier ciudadano del mundo, esta gente tendría derecho a coger un visado y venir aquí regularmente, de forma legal, y no tener que gastar 10 veces o 20 veces más de lo que se gasta en un billete, en un visado, y aún así jugándote la vida. Yeah. ¿Se percibe algún tipo de esperanza con la sustitución del loco de Trump por... Jamás. Yo esperanza la tengo en mi pueblo y mi gente. Yo no confío y menos aún en la política estadounidense porque, bueno, sabes, hay que... Tenemos, a ver, por desgracia nosotros ya estamos curados de espanto. Estamos curados de espanto en estos engaños y confianza ninguna. Simplemente la única esperanza que tengo es que ojalá que por lo menos simplemente cumpla el nuevo presidente con lo que le pide a las Naciones Unidas. Y empezando por dejar de vender armas a Marruecos y por el reconocimiento, un reconocimiento que no tiene ninguna validez además, de la monarquía del Sáhara, o sea que marroquí es el Sáhara. Pero vamos, esperanza, lo que es esperanza yo lo tengo en mi pueblo, en mi causa, porque la razón está con nosotros, la historia está ahí, cualquiera puede verla y sé que vamos a ganar, o sea que no nos da igual. Tu causa, tu historia, tu pueblo, ¿nos vas a rapear algo? Por supuesto, ¿qué hablando? Claro que rapeo. ¿Quieres hora ya que te rapea algo? Te vamos a escuchar, Islem, muchas gracias. Perfecto, mira. Vale, pues mira, dedico ese tema aparte a una gente que están aquí, que va a salir un documental muy precioso que se llama Aquí estamos, sobre justamente el tema que tú estás hablando, que es de Javier Ríos, además el documental, y que habla un poco, que yo aconsejo a todo el mundo que lo vea, a todo el mundo cuando salga, porque es un documental que está tan bien relatado y una investigación tan increíble que yo digo que el más intelectual va a quedar sin argumentos porque no va a encontrar ese... El más intelectual, los fachas esos intelectuales que siempre ponen pegas o ponen peros, van a quedar... Casi. Pues, desgraciadamente son los peligrosos, ¿no? Los que van de intelectuales. Van a quedar callados porque no van a tener ningún argumento. Y el más paleto o el más ignorante o el menos informado va a quedar con la boca abierta. Por lo tanto, que aquí estamos, estar pendiente de ese documental, que te rapeo, por supuesto. A ver, dice, hablan de una falsa crisis y de una Europa confusa, que si ISIS, que si usa ISIS como excusa. شوفوا العريبات مساكين vaya población nerviosa, mata el Gaddafi, el Hussein, siguen sin crecer las rosas. Tanto Francia como España no han cambiado mucho las cosas, los toros, el fútbol, corrupción, prensa rosa. Esto ya no hay quien lo pare. Islamofobia, racismo, el machismo se dispara. En tan solo una semana, 3 mujeres asesinadas, aquí nadie hace nada, les preocupa más el velo de su vecina musulmana. Terrorismo provocado, hoy la Daesh, ayer el FISI, cada día veo gris el futuro de mi país. Amistades peligrosas, Felipe Bendiminas, Mohamed Bendihachis. Pero eso ya se sabe, son intereses comunes, papeles manipulados, como esos atentados provocados para fingir golpes de Estado. Antes de jugar su juego yo me moriré ahorcado. Quieren veros como zombies y el mundo se derriba. Generación del Face, del WhatsApp y del Viber, títeres siguiendo Twitter. En un mundo de ciber en busca de un nuevo líder, con teorías de Cáceres y chapuzas de MacGyver. La verdad pena me da, dime qué será de ese pobre juventud. Tiene una tele de plasma y no puede pagar la luz. La nevera está vacía pero paga el ataúd. El seguro Santa Lucía cada mes con actitud. Siguen subiendo los precios y bajando los salarios. Tú pagas lo que consumes o el déficit tarifario.
ONG es una mentira, más falso que el Waka, el Piqué y la Shakira. Tu vigila quien te mira, quien te abraza, quien te esquiva. Somos hijos de la selva en esta vida bien jodida. Y una rabia contenida, y aunque ando con un fado, nido de paloma blanca reside en mi tejado. Cada día, cada noche yo rezo por quien luche, quien me escuche, quien me cuide. Y aunque vengo confiado y avalado por mis tablas, que tú nunca subestimes el poder de la palabra. Que tenemos palabra, Juan Carlos. Qué y bueno. es con lo que luchamos. Glenn, mi hijo del desierto, muchas gracias. Un abrazo fuerte a tu pueblo, al pueblo saharaui, este pueblo olvidado de África. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Muy bien, te quiero recordar simplemente que llevamos como un mes el pueblo saharaui en marcha por toda la península y también por Latinoamérica y Norte África y las islas. Que yo estoy aquí, de hecho, en Canarias por el mismo tema, que con la ayuda de Javier Ríos hemos organizado aquí varios conciertos y marchas con la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui aquí, y que el 19 es la clausura de esa marcha en el auditorio OGT, que va a estar Muerdo, va a estar Aziz Abrahim, Pedro Pastor y aquí un servidor, y espero que todo el mundo esté ahí. Y nada, Sáhara libre y muchas gracias. En Madrid nos vemos. En Madrid nos vemos. Muchas gracias. Muy fuerte, hasta pronto. Chao. Un abrazo. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la violencia vicaria. Ah, sí, ya sé, eso de que los padres y las madres en los procesos de separación utilizan a las criaturas para hacer daño a la otra persona como moneda de cambio para el chantaje. Pues no, la violencia vicaria, enmarcada en la violencia de género, es la violencia ejercida por los padres o por las parejas o exparejas, hombre, de la madre sobre los hijos y las hijas para hacer daño a la mujer, como una prolongación, especialmente cruel, de la violencia de género. ¡Por favor! ¿Pero qué pasa? ¿Que si lo hace el hombre está peor que si lo hace la mujer? También hay madres que matan a sus hijos. No es que esté peor la violencia ejercida por los hombres que la ejercida por las mujeres. La violencia contra la infancia, desgraciadamente, existe. Hay hombres que matan a sus hijas e hijos y también hay mujeres que matan a sus hijos e hijas. Y eso es violencia contra los niños y niñas. Está tipificado, está perseguido y está penado. Pues entonces no entiendo. ¿Por qué es diferente? Me parece injusto. Es discriminatorio. La violencia vicaria es una forma de violencia de género. La violencia de género está conceptualizada, está definida, está estudiada, está explicada y está penada. Empezamos señalándola, nombrándola y denunciándola desde el movimiento feminista, pero afortunadamente las instituciones, también las internacionales, concretamente el Convenio de Estambul, la explican. Por eso, específicamente, la violencia vicaria se considera así cuando el padre, la pareja o la expareja de la mujer utiliza a los niños y las niñas para infligir sobre la mujer una violencia extrema, cruel, que implica generarle el sufrimiento de tener miedo a perder a sus criaturas o, en casos extremos, llegar a hacerlo. Y es violencia de género porque es un patrón, porque está legitimada por las creencias sociales y porque esa legitimación hace que sea sistémica. Cuando una mujer vive violencia de género, es cuestionada a la hora de denunciar, es cuestionada en los procesos judiciales y muchas veces es revictimizada porque sus casos se analizan, se juzgan y se cierran desde la perspectiva patriarcal. Esa idea de que un maltratador puede ser un buen padre, que un hombre haya hecho lo que haya hecho tiene el derecho a ver a sus hijas e hijos, que las mujeres despechadas nos inventamos violencias para castigar a nuestros maltratadores, que las mujeres mentimos, que somos capaces de cualquier cosa por venganza, porque somos malas. En la violencia vicaria se mezclan la masculinidad hegemónica, que considera que es legítimo utilizar la violencia hasta sus últimas consecuencias para castigar a las mujeres desobedientes, el pensamiento machista que cree que las mujeres tenemos que sacrificarnos hasta donde haga falta por el amor, sobre todo por el de nuestras hijas e hijos, y las creencias sociales machistas, misóginas y patriarcales que ponen en duda nuestra palabra, nuestro criterio
y que consideran que somos capaces de cualquier cosa por despecho, que nos inventamos los peligros. Por eso es importante entender la violencia vicaria dentro de la violencia de género y no creer que es una guerra de dos bandos. Es una estrategia patriarcal para mantenernos asustadas, sumisas, para disuadirnos de desobedecer y para que sigamos aguantando maltratadores. Desde que se tienen cifras, en el Estado español 39 niños y niñas han sido asesinadas por su padre o la pareja o expareja hombre de su madre. Y el sistema judicial responde tarde y mal. No nos hagáis aguantarlo todo por amor. No nos cuestionéis. No pongáis en duda la violencia sistemática, sistémica y estructural que pretende que obedezcamos, que callemos, que aguantemos, que traguemos por miedo. Por nosotras, por las niñas y por los niños. Hoy os dejamos con una frase de Esther Ruiz. No hay planteamiento más profundo. El argumento que cronifica el orden de las cosas desde el machismo y desde el patriarcado, que somete a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una zorra. El famoso gato de Schrödinger ha pasado de ser una paradoja al alcance de unos pocos científicos medio locos a formar parte de la cultura popular. Un gato que puede estar vivo y muerto de forma simultánea. Ah, ¿que abres la caja y miras? Pues el problema lo tiene el gato. Tanto es así que este experimento ya se puede aplicar hasta en política. Villarejo, que de ciencia infusa sabe un montón, lo dejó anotado en sus agendas científicas. Un gato llamado Villarmir se introduce portando un maletín en Génova 13. ¿Qué lleva ese maletín? ¿Qué pasa a continuación en esa sede del Partido Popular? Difícil de determinarlo, pues la sede es un habitáculo hermético en el que han borrado las cámaras. La derecha es muy de la física cuántica, no de la cuántica, de la cuántica. Lo suyo es intoxicar, insultar y agitar, desviar la atención pública atacando al gobierno o a Podemos para que nadie abra la caja y vea lo que hay dentro realmente. Mira que si el rey está desnudo. Nunca recibirán el Nobel de Física. El de la Paz a lo mejor, que ya se lo dieron a Obama y a Nixon. Pero eso a ellos les da igual. Si les apetece, pues se lo compran, si sale rentable, claro. Su objetivo siempre ha sido forrarse. La caja B del Partido Popular está llena de gatos muertos y todo el mundo lo sabe. Hace tiempo que el olor es nauseabundo. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Ese PP ya no existe. El monaguillo Pablo Casado apelando a la fe de sus simpatizantes. Como en los tiempos de la Inquisición, cuando tenías que seguir creyendo aunque la ciencia dijera lo contrario. Creo porque es absurdo que decía Tertuliano, ala, a creer por huevos. Según el PP, las imágenes de sus cámaras de seguridad eran borradas cada 30 días. Eso le dijeron al juez Pablo Ruz en 2013 cuando les pidió el registro de visitas a su sede central hasta el año 2008. Mentiroso. Mentira. Mentira. ¡Oh! Pero claro que existían esas grabaciones. Según las agendas de Villarejo, Juan Miguel Villarmir, el gatito, el empresario que según los papeles de Bárcenas contribuyó con 530.000 euros a la caja B del PP, es identificado en distintas ocasiones subiendo con maletines. Villarejo anota también el borrado de imágenes de la sexta, séptima planta y del ascensor. En la planta sexta se encontraba la tesorería y la gerencia del partido, y en la séptima, el despacho de M. Rajoy. Qué casualidad que esas imágenes fueran borradas solo unos días después de que Bárcenas declarara ante el juez Ruz. Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación. Lógico que se quieran cambiar de sede. Dicen que Schrödinger hizo lo mismo con la caja donde tuvo secuestrado al gato. Es que ni con litros de lejía podrán borrar la inmundicia acumulada durante tantos años. Richard Feynman, Premio Nobel de Física, dijo una vez: si crees que entiendes la física cuántica, en realidad no entiendes la física cuántica. Si crees al PP, en realidad no crees en la democracia. Crees en que a ti te puede ir bien, o que a lo mejor te podrá ir bien en el futuro, pero la democracia, no, la democracia es un poquito más exigente. En fin, que esto del PP y de la democracia, ¿a dónde queréis que vaya? Si viene de donde viene. Hasta la semana que viene, que ya vamos a estar todos estupendos. Venga, nos vemos, desobedientes.